Hola, hola chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén bien ahí conectadas. Somos poquitos hoy día, pero ya tenemos que empezar a trabajar. ¿Bien? Como ustedes saben, nos quedan 17 días y 15 horas para la PTU. ¿Ya? Tienen la calendarización, espero que la tengan, espero que hayan hecho todos los trámites. ¿Ya? Y que tengan cierta orientación también sobre lo que quieren estudiar. Eso es súper importante, cuáles van a ser sus postulaciones, ¿ya? Ya una vez con puntaje en mano ya se hace esa postulación y se comienza entonces este camino hacia la educación superior, ¿no? Esa es la idea que nos reúne acá para revisar, en este caso, la prueba de lenguaje y comunicación. Bien, chiquillas, espero que estén bien. Ahí un saludito también a ustedes, a Emilia, a Carla, que se conectaron hoy día. Y hoy día vamos a hacer dos cosas muy sencillas. Por supuesto que vamos a ejercitar y a su vez vamos a revisar, ¿ya? Algo que es muy importante que ustedes sepan, que es cómo priorizar el tiempo en estos 17 días, por lo menos en la prueba de lenguaje, ¿ya? Eso lo vamos a realizar a través de una serie de tips que vamos a ir anotando ya en nuestro tablón del Classroom para que también quede para los compañeros que no pudieron quizá asistir en esta clase. Bien, vamos a comenzar. Vamos a sacar entonces acá, pidiéndole silencio también aquí a esta canción tan bonita que me da tanta energía, que cuando era joven no me gustaba mucho, pero ahora que soy más viejo la valoro muchísimo. Ya, vamos entonces aquí está nuestro tablón, y vamos a anotar aquí qué priorizar, una pregunta, qué priorizar en los 17 días que nos quedan para la PTU de lenguaje. No sé si han podido hacer la ejercitación 7, chiquillas, que ahí también habían unos consejos, ya que ustedes tenían que plantearse estos consejos para quién daría eventualmente la prueba. No sé si ustedes lograron ver esa parte del trabajo del número 7, esta parte que está acá. Escribe 3 tips para la realización de la prueba de lenguaje. No sé si ustedes lo lograron terminar. Ahí puedo tener alguna respuesta en el chat, chiquillas, si es que terminaron esta evaluación. A ver. Ya. Emilia, de todas formas, vamos a revisar una parte, ¿ya? Carla, usted la hizo, muy bien, muy bien. ¿Y anotó alguna cosita en los tips, Carla? ¿Anotó algunas cositas en el tips? Emilia, de todas formas, vamos a revisar algunos ejercicios de esta entrega, la número 7. ¿Qué escribiste ahí, Carla? ¿Me lo puedes escribir en el chat? Algunas recomendaciones, los 3 tips. Gracias, Carla. Ahí lo vamos a esperar para comentarlo también con Emilia. Mientras tanto, Carla Yo, escribe eso. ¿Ah? yo, yo daría un consejo de empezar por los textos más cortos primero, Ya, ya. Muy para bien. no fatigar la lectura. Ujú. Muy bien, Igual muy creo bien. que a la mayoría le da paja leerse un texto bien largo en tan poco tiempo para responder preguntas. Ujú. Claro, claro, pero en general, Emilia, ya el acercamiento a los textos que tenemos que hacer, más allá que sean largos o cortos, a mí me gustaría que ustedes sepan más bien la estructura de las preguntas. ¿Ya? Eso es súper importante, más allá de la extensión del texto. ¿Ya? Porque claro, puede haber un texto muy largo o un texto muy corto, pero las habilidades que están implícitas ya dentro de las preguntas son exactamente las mismas. Y la idea es ir en este tiempo de priorización, ¿ya? En este tiempo de priorización, ir anotándolas acá. Gracias, Emilia. Es una muy buena estrategia esa que acabas de comentar. ¿Ya? ¿Qué eje priorizar? El primer eje lo voy a estar anotando acá, es rastrear, localizar. Rastrear, localizar. ¿Ya? Aquella información que es literal, aquella
aquella información literal, ¿no? Literal que está explícita en el texto. ¿Ya? Datos, fechas, nombres, por ejemplo, dichos de los personajes, dichos de los hablantes dentro de un texto. Todas esas preguntas son preguntas de rastrear, localizar y generalmente están encabezadas por se afirma. Se afirma en el texto. ¿Ya? Muy importante que lo tengamos muy en claro esta parte. Como le decía recién a Emilia, ya no importa que el texto sea corto o sea largo, pero la estructura de las preguntas siempre es la misma. Siempre tiene que haber una pregunta de rastrear, localizar. Generalmente ya está encabezado por, vamos a escribir eso, está encabezado por se afirma en el texto, vamos a poner eso entre comillas, se afirma en el texto, o corresponde a los ejercicios de números romanos. ¿Ya? ¿Cuáles eran esos ejercicios de números romanos? Cuando, por ejemplo, les ponen distintas alternativas, número 1 romano, número 2, número 3, y generalmente hay una información que es errónea o hay una información que es falsa, pero siempre esas alternativas de 1, 2 o 3 romanos se fundamentan, ya se afirman en esta habilidad de rastrear, localizar. Muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahí para que vayamos nosotros, cada vez que ustedes vayan haciendo un ensayo, yo les recomiendo ir haciendo por lo menos un ensayo semanal, ¿ya? Vayan diciendo, esta pregunta es de rastrear, localizar, esta pregunta tiene que estar explícita en el texto. Bien, ¿qué más tenemos que priorizar? Número 2. Vamos a ver. Comprender, analizar. Comprender, analizar. ¿Ya? ¿Qué preguntas hay acá? Preguntas como, vamos a poner acá, identificar el tema principal del texto o trabajar por párrafos. Aquí también está la relación entre párrafos. Relación entre párrafos y síntesis local. ¿Ya? Ahí hay otra habilidad que hay que tenerla en cuenta para priorizarla en estas últimas fechas. ¿Cuál es el objetivo de esta revisión de priorización de la PTU? Que ustedes ahora, como quedan poquitos días, puedan copiar esto quizá en un cuaderno, quizá también en tenerlo anotadito por ahí. Yo se los recomiendo también anotarlo en, no sé, como en un papelógrafo y pegarlo en la pieza. Yo hacía eso antes cuando era chico. ¿Qué son las habilidades? Las habilidades y cuáles son los métodos de acción, las actividades que nosotros hacemos con el texto. Como le decía a Emilia, no importa el texto si sea largo o sea corto. Lo importante en este sentido es analizarlo, es partirlo, es quebrarlo de alguna forma en distintas partes y así a nosotros se nos va a hacer mucho más fácil la lectura. El tiraje de lectura ya no es uno solo, sino que yo tengo que ir dialogando con el texto. Esa es la diferencia. Cuando, por ejemplo, yo encuentro muy agobiante una lectura larga, es porque yo no estoy dialogando con el texto. La medida que yo dialogo con el texto, ya que mi cabeza va pensando algunas cosas, ya para mí se me hace mucho más fácil. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes se tienen que hacer cuando leen un texto? ¿Ya? Las preguntas son las que ven ustedes en las preguntas que se derivan del mismo texto. ¿Ya? O sea, acuérdense que una de las recomendaciones que yo siempre les hago es, ya, yo tengo el texto acá y dice preguntas del 1 al 15. Leen primero las preguntas, determinan más bien las habilidades que pueden haber detrás, ¿ya? Que van a ser las mismas que yo les voy a anotar acá,
y ahí recién leer. Y leer ya con esos elementos detrás. ¿Verdad? Es así como si ustedes leyeran el texto con, no sé, como con unas gafas de color o con elementos previos, así como quien se pone un friolé de esos de colores en los ojos, ¿no? ¿Ya? Va filtrando la información y así se les hace mucho más fácil. Vamos con el 3, la tercera habilidad. Vamos acá con síntesis global y local. Se derivan de aquí preguntas como. ¿Cómo? ¿Ya? Comillas, ¿cuál es el título más apropiado? ¿Ya? Y nuevamente síntesis por párrafo. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, yo tengo un texto por ejemplo, un texto periodístico, ¿ya? Que va a empezar, que claramente, como ustedes saben, tiene una cierta estructura determinada. Por ejemplo, si yo quiero determinar dónde comienzan los hechos, ¿ya? Los hechos no van a comenzar a determinarse ya en la conclusión, sino que van a determinarse en la introducción, ¿ya? En la introducción, por ejemplo, ya los hechos, y yo quiero saber el lugar donde acontecieron los hechos y el tiempo. Claramente, esa información no va a aparecer al último del texto, sino que va a aparecer en el párrafo inicial. Recuerden que esto del análisis textual tiene que ver con las estructuras textuales, más allá de los significados, ¿ya? Y por eso es importante, como les decía, comprender las palabras, ¿ya? Comprender las preguntas, y de ahí determinar cómo yo voy a leer ese párrafo o esa pregunta determinada. ¿Ya? Es una cuestión de ejercitar, es una cuestión de tener en cuenta esto, por eso les recomiendo de nuevo. Vamos a terminar con esta pequeña síntesis de priorización en los 17 días y les recomiendo yo anotarla por ahí, anótenla en un papelógrafo, vayan leyendo, así como antes se anotaba las tablas de multiplicar, ¿no? Así una cosa así. Les va a servir muchísimo para recordar los tipos de preguntas, ¿ya? Y de ahí derivar a una mejoría en su comprensión lectora. Yo creo que eso es fundamental. ¿Ya? Vamos a saludar a Lucas que se incorporó Oye, recién a profe, casa. Hola, Lucas. perdone la tardanza. No se preocupe, no se preocupe. Lucas, lo pongo al día. Nos quedan 17 días para la PSU. 17 días con 15 horas. ¿Ya? Lo que estoy anotando acá en el tablón de Classroom son algunas prioridades. ¿Ya? Priorizar perdón, me estoy parando. ¿Qué habilidades priorizar en los 17 días que nos quedan en la PTU de lenguaje? Yo le estaba diciendo, Lucas, a las chiquillas que esto ojalá lo puedan anotar en un papelógrafo, anotarlo cerca de su cama ahí antes de dormirse, así como las tablas de multiplicar antes las anotaba usted por ahí, Ya, anotar esto porque así se va a acordar de los tipos de preguntas. ¿Ya? Una recomendación, Lucas, que nos dio recién Emilia, era leer primero los textos cortos y después los largos, por ejemplo, la PSU. Claro, esa es su estrategia. Yo le contaba a Emilia que independiente de la estrategia en cuanto al texto largo o texto corto, todas las preguntas de la PSU van a responder a estas habilidades que yo les voy a anotar acá. ¿Ya? Por eso es importante que anotarlas y recordar cómo se pregunta en la PSU. Porque recuerden que cuando se enfrentan ustedes al texto, lo primero que tienen que hacer es revisar, ¿qué cosa? Revisar primero las preguntas, ¿ya? Y saber, ya decir, ya, esto me van a preguntar, lo otro, para tenerlo claro, ya, al momento de enfrentarse a la lectura, ¿ya? ¿Cuáles son las que hemos visto hasta ahora? ¿Qué priorizar? Dice que tiene un tilde. Ya, rastrear, localizar, dice aquella información literal que está explícita en el texto, está encabezado por, se afirma en el texto o corresponde a ejercicio de números romanos. ¿Ya? Número 2, comprender, analizar. Preguntas como,
identificar el tema principal del texto o trabajar por párrafos, relación entre párrafos y síntesis local. Síntesis global y local. Preguntas como, ¿cuál es el título más apropiado? Vamos a ponerlo con signos de interrogación. Y síntesis por párrafo. Hasta ahí vamos. Vamos con el número 4. 4. Inferencia global y local. Preguntas de inferencia se relacionan con contenidos extratextuales. Entre paréntesis, el paréntesis donde está acá está, fuera del texto. En la gran mayoría de los casos, los distractores son información falsa e información textual. ¿Ya? Ahí tenemos entonces inferencias, ¿ya? Inferencia local y global, que va a ser también una de las preguntas, ¿ya? Y es una de las preguntas más difíciles. ¿Ya? Recuerden que siempre nosotros vamos en progresión. Lo primero, lo más básico es restar, localizar, y ya vamos a nivel de inferencia. Bien, vamos al número 5. Interpretación del lenguaje connotativo y denotativo. Y de su función en segmentos del texto. ¿Ya? Esto es muy importante porque cuando a mí me piden una pregunta de comprensión, hay palabras, ¿ya?, que connotan y denotan cosas distintas según el contexto. Eso es muy importante. Aquí se evalúa la función del significado en relación al contexto. ¿Ven? Por ejemplo, yo les voy a hacer una simple pregunta. ¿Quién me puede decir qué es lo que es enrolar? ¿Quién me puede decir qué es lo que es enrolar, chiquillos? ¿Inscribirse a algo? Claro, puede ser inscribirse a algo, o también puede ser enrolar, por ejemplo, un papel, si ustedes se fijan, así como para hacer un cigarrillo o algo de dudosa procedencia, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de cómo actúa el contexto. Como yo les dije, enrolar sin contexto, ¿ya? Lo primero que deviene a la significación es el contexto donde ustedes lo han escuchado o donde lo han leído. Y por eso es importante determinar el contexto, porque, por ejemplo, si yo les pongo como contexto, ya, un texto no literario, referencial, por ejemplo, como una noticia, y les pongo la palabra enrolar en un contexto de consumo de marihuana, por ejemplo, va a ser distinta a si yo les pongo la misma palabra en un afiche correspondiente, por ejemplo, al servicio militar. Son cosas totalmente distintas. Y el lenguaje tiene esa función, ¿no? Puede ser un lenguaje connotativo o puede ser denotativo. ¿Ya? Cuando las cosas connotan, ¿ya?, es cuando se cambia según el contexto. Y lo denotativo, ¿ya?, es el significado que nosotros podemos encontrar en el diccionario, ¿ya? Y ese es como el más básico, ¿no? Pero siempre van a cambiar según el contexto, ¿ya? Por eso es importante tener esa doble función, ¿no?, de cómo, por ejemplo, el lenguaje va a actuar según el contexto, ya sea de el párrafo o ya sea de la oración o del texto completo. Bien, vamos con el 6. Dice evaluación de texto. Evaluación de texto. Comentar entonces acá. Comentar la opinión
opinión, y determinar la función del texto. Muy importante ahí, fundamentar ustedes una opinión frente a lo que están leyendo, ¿ya? Aquí ya nos estamos desprendiendo un poquito de lo que significan las habilidades ya netamente de la PSU, pero sí fomentar una cuestión que corresponde a la comprensión lectora de ustedes, ¿ya? Ir determinando, por ejemplo, cuál va a ser mi opinión frente a un texto. Aquí ya no solamente procurar identificar solamente si el texto es largo, es corto, si me aburrió, si me entretuvo, no, sino que tratar de tener otra opinión frente a las cosas, ¿ya? Y eso es súper importante a la hora de poder evaluar un texto, porque muchos de estos les van a aparecer a ustedes en la PSU y claramente hay preguntas, ¿ya?, que tienden a la coopinión. ¿Qué piensas tú sobre el texto? ¿Qué consecuencias, por ejemplo, se derivan de la lectura de este texto? Por ejemplo, ¿a qué mundos, por ejemplo, crea el texto, el narrador? Esas preguntas son muy importantes en este contexto, ¿ya? Eso, chiquillos, tenemos estas 6 recomendaciones, ¿ya?, para los días que nos quedan, poquitos días que nos quedan, pero que también podemos seguir trabajando en ese sentido. Vamos a revisar acá el calendario del DEMRE, que aquí está. Bien, nosotros estamos a 17. El día 16 es el plazo especial de inscripción vía internet. Ya, no, estamos en octubre, perdón. Octubre y diciembre. ¿Ya? Esto es muy importante. El 21 de diciembre, ya el día de su graduación, ¿ya? Se van a publicar los grupos y la fecha de rendición. Recuerden que esta prueba ya va a ser más bien diferida, horarios diferidos por el tema de la pandemia, ¿ya? Así que a tener mucha atención ahí, dónde nos va a tocar, ya a qué horas vamos a tener que dar la prueba y estar en orientación. ¿Mm? Ahí hay, ¿cómo se llama? Algo que ustedes tienen que tener pendientes en ese sentido, ¿ya? 28, simulador de puntaje de ranking, acá, difusión locales de rendición, y ya está aquí el tema de la rendición, el 4 y el 5, ya el 7, el 8 y todas estas fechas que ustedes van a tener. Hasta el 11 de febrero, que van a estar los puntajes, aquí se pasa a febrero inmediatamente, y el inicio de la etapa de postulación, ¿ya? Aquí ya con el puntaje ya van a poder ingresar entonces sus preferencias, ¿ya? Y van a poder también saber a qué beneficios van a poder postular acá. Fin de la etapa, y los resultados y todo lo que viene a posteriori, ¿no?, de la APCO. Ya, aquí se los voy a dejar también dentro de los links de nuestro Classroom. Esperen un ratito acá. Vamos a ir acá. Enlace. Además, dejamos el calendario de las fechas de nombre. Ya. Vamos a publicarlo acá para que lo tengan entonces los otros compañeros. Bien. Tenemos harto que hacer. Ya, como les decía, tratar de transcribir esto, ya sea en un pequeño papelógrafo, ya sea como en un cuadernito, y para que lo tengan presente. Y si les surge alguna duda con respecto a algo anotado acá o algo explicado acá, escríbanlo también aquí en los comentarios para poder también salir de esas dudas y quizá le pueda servir a otro compañero o compañera más. ¿Bien? Eso tenemos como primera parte. Ojalá que podamos tenerlo siempre a la vista. Recuerden que cualquier pregunta de la PSU se estructura de esta forma. Son estas las habilidades que nosotros cumplimos, ¿ya?, para
procurar la comprensión lectora y tener un buen resultado. Bien, vamos a la segunda parte entonces. Vamos a la segunda parte. Tenemos el ejercicio 7, ¿ya? Que creo que no ha sido muy popular porque no muchos lo han hecho, ¿ya? Pero de todas formas está el material acá. Está el material acá. Bien, la semana pasada revisamos, me parece, o la semana antepasada, que no pude yo asistir la otra vez, revisamos La Lupa, ya este cuento corto de María Inés Garcés, ya una escritora argentina. Y nos quedan en esta ejercitación, nos queda este poema de Ernesto Cardenal, ¿ya? Y también este texto, este extracto de Hernán Rivera Letelier, de Santa María de las Flores Negras, que era un libro que yo hacía leer en el otro colegio. Bien, chiquillos, a primera instancia, no sé si ustedes saben que no van a haber textos líricos, ¿ya? En la PSU. Sin embargo, lo que no se especifica es que no van a haber preguntas con respecto al género lírico, pero sí pueden aparecer textos, ¿ya? Que sean líricos como este. Si bien no les van a preguntar, por ejemplo, por la rima o por las estrofas, pero sí hay algunas actividades de comprensión que se pueden hacer mediante un poema como este, sobre todo un poema en prosa como este, que quizás les pueda parecer bastante interesante. Bien. Comenzamos a leer. ¿Bien? Vamos a poner atención aquí. Texto 1, entonces la pregunta de la 1 a la 6. Lo primero que tengo que hacer entonces es ir a las preguntas. ¿Ya? Hay una pregunta sobre vocabulario contextual, tenaz, mentalidad. Dice, ¿cuál es la tesis fundamental que el emisor propone en el fragmento anterior? ¿Ya? Una síntesis global entonces con respecto a la propuesta del autor. Si está la palabra tesis ahí, ¿qué será? ¿Qué tipo de texto será? ¿Será un cuento? ¿Será un poema? ¿Será un texto argumentativo? ¿Ah? ¿Será un texto lírico? ¿Qué tipo de texto creen ustedes que será el que vamos a leer? Chiquillos. ¿Sí está ¿Texto argumentativo? Muy bien, muy bien. Está la tesis, entonces un texto argumentativo. Recuerden siempre esto, que la tesis como sinónimo tiene un sinónimo que es la propuesta. Hay una propuesta autoral detrás, ¿ya? Y sobre todo, como dice Oliver, hay, ¿cómo se llama? Es un texto argumentativo el que vamos a visitar ahora entonces. Ya, tenemos una pregunta sobre la tesis, sobre la propuesta, entonces dice, a partir de la lectura del párrafo 5 se infiere que, ya, atención entonces al párrafo 5 y a la inferencia. Recuerden que la inferencia tiene que ver con la información extratextual y los distractores van a ser, ¿qué cosa? Van a ser la información textual y la información falsa. Ahí lo vamos a determinar y vamos también a determinarlo de esa forma. La 5, la finalidad comunicativa del emisor es, ¿ya? Aquí hay una pregunta entonces de síntesis global, ¿ya? Para determinar la finalidad comunicativa, y la pregunta de eso no va a ser el por qué, sino que va a ser el para qué. ¿Para qué se escribe este texto? ¿Ya? Número 6 dice, a partir de lo expresado en el fragmento se infiere que, ¿ya? Acá hay una inferencia global. Fíjense acá que cambia la perspectiva de la pregunta. ¿Ya? No va a ser solamente en un párrafo como en el párrafo 5, sino que va a ser en el párrafo entero, en todo el fragmento. Bien, revisar entonces acá Arturo Usar Pietri, La cárcel del subdesarrollo, es un fragmento. ¿Ya? Cárcel del subdesarrollo. Vamos a leerlo. Texto 1. Va con esta indefendible situación denominada subdesarrollo, cierto tenaz desdén por todo lo que significa excelencia. A los pueblos atrapados en esta condición, que casi parece sin salida, les suena ese calificativo a clase alta, a privilegio de rico, al lujo de poderosos, a ostentación vana de falsas superioridades. Con sentimiento se aferran como un desafío a su condición de minusvalía y casi terminan por hacer de ella una orgullosa afirmación de identidad. Es una formulación casi siempre tácita, pero profundamente negativa y casi suicida.
La naturaleza no hizo una especie distinta a los habitantes de los países subdesarrollados en cooperación con los ciudadanos de los países prósperos y poderosos. Las razones y explicaciones hay que buscarlas en ciertas circunstancias históricas y mentales, ir al fondo de ellas si se quiere realmente ir más allá de la aparatosa y estéril ayuda exterior y de los ineficaces planes de desarrollo. ¿Acaso la más poderosa raíz de esta mentalidad y las concepciones que ha formado inmemorialmente la peculiaridad cultural sea el encierro dentro de sí mismo y la tendencia a tomar por patrimonio oral lo que no debería ser sino circunstancias superables de una situación? Sin embargo, no hay ninguna fatalidad que impida a los pueblos llamados subdesarrollados alcanzar los altos niveles de excelencia, llegar a ser tan eficaces y útiles individualmente como lo han tenido que ser los protagonistas del adentro, del crecimiento, del adelanto y del crecimiento enriquecedor. La excelencia no es un privilegio de las naciones prósperas, sino un estado de ánimo que todos los hombres pueden llegar a alcanzar. Se trata de llegar a comprender que todos los seres humanos, en todos los quehaceres de la vida, pueden aspirar a alcanzar la excelencia. Los pueblos llamados subdesarrollados han sido capaces de dar grandes figuras históricas, como los pueblos poderosos, y a veces mayores, como es el caso de Bolívar, de Gandhi, de Ho Chi Minh, los premios Nobel latinoamericanos o alcanzados por los numerosos científicos que por necesidad han ido a dar sus frutos en los grandes centros de los países industrializados. El problema no es de individualidades, sino de formas colectivas de actuar y pensar. Los pueblos que han tenido una actitud general y compartida de alcanzar la más alta realización posible lo han logrado en gran parte. Los hombres del Renacimiento, no solo los grandes genios, sino los ignorantes artesanos, labradores y gente ordinaria, sintieron un llamado a superarse, cada uno en su tarea. Invocaron de manera casi supersticiosa a las grandes figuras de la antigüedad para tomarlas como modelo y para tratar de igualarlas y aún de superarlas. Ojo, el párrafo 5 nos habla de una perspectiva un poquito más histórica, tenedlo en cuenta, con respecto al Renacimiento. 6. Entre las mayores necesidades de los pueblos subdesarrollados está la de hacer popular el ideal de excelencia, en despertar el deseo y el orgullo de hacer más y de ser mejores y capaces. La historia pasada y presente lo revela de modo innegable. Implantar una pedagogía del estímulo, de la exigencia, de la inconformidad con lo fácil, de la activa voluntad de dar más por la vida del propio esfuerzo. Sería una revolución más profunda y valedera que las que generalmente perturban su paz y de consecuencias más eficaces para salir de la cárcel de su desarrollo, que a veces es otro nombre de la cárcel de la autocomplacencia y de la perezosa resignación. La cárcel del subdesarrollo. Bien, un texto más bien de sociología, me parece acá, que está hablando también de nuestra América. Número 1, tenaz, veamos acá, va con cierta indefendible situación denominada su desarrollo cierto tenaz desdén, ¿ya? Algo como porfiado, una cosa así. Tenaz desdén por todo lo que significa la excelencia, una cuestión como resignación, una cuestión como que no quiere dar su brazo a torcer, ¿no? Vamos a ver qué dice la alternativa. Ustedes pueden contestar en el chat. Ahí le abrí el chat para que me puedan contestar. Número 1, tenaz. Dice rotundo, reiterado, afanoso, intenso, persistente. ¿Cuál será entonces la alternativa correcta de la 1? Es una cuestión como de insistencia y de no cambiar, de decir, puta, nosotros somos así, somos... ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, Lucas. La E. Hay una cuestión de persistencia, de que permanece ya un sentimiento como de porfiado, como que somos así nomás, los latinoamericanos y todo eso. Muy bien, Lucas. Número 2, mentalidad. Vamos a revisar acá mentalidad, que a mí me parecía que se refería ya a una cuestión como idiosincrática. Vamos a ver. Dice, ¿acaso la más poderosa raíz de esta mentalidad y de las concepciones que han formado inmemorialmente la peculiaridad cultural? ¿Ya? Mentalidad aquí tiene que ver como con visión de mundo, ¿no? Vamos a ver qué dice acá. Mentalidad, número 2.
Dice actitud, predisposición, idiosincrasia, percepción y opinión. ¿Cuál será acá? Recuerden que está hablando como de la sociedad y no de una persona. Está hablando como de la sociedad en general. ¿Cuál podrá ser el significado más apropiado, chiquillos? Tenemos el chat ahí abierto para que pudieran. Muy bien, Lucas, acá es la C, idiosincrasia. ¿Por qué no es actitud? Fíjense acá. Porque yo determiné, según el contexto, que no está hablando en ese momento de la población solamente o identificando a personas individualmente. Porque las personas tienen actitud. Pero una cuestión más social, ¿ya? Más social que tiene que ver con el carácter, por ejemplo, nacional, o en este caso el carácter más bien latinoamericano, ¿ya? De los países subdesarrollados. ¿Ya? No dice latinoamericano ahí, ojo, yo lo estoy interpretando. Dice subdesarrollo en general. Pero sí hay algunas condiciones idiosincráticas ya que nos encuentran en este subdesarrollo, ¿no? Muy bien ahí, Lucas. Número 3, dice cuál es la tesis fundamental, ya la propuesta que el emisor propone en el fragmento anterior. Dice A, la inexistencia de impedimentos para que los pueblos subdesarrollados dejen de serlo. B, la prosperidad es un privilegio que los países desarrollados han arrebatado a las naciones pobres. C, la condición de minusvalía de los países pobres es la base en que afirman su identidad. D, se debe implantar una educación basada en la exigencia y en el desarrollo de la voluntad y el esfuerzo. E, la excelencia no es un problema de individualidades como lo demuestran las figuras históricas de los países pobres. ¿Cuál será aquí la respuesta? Vamos a ver. Chiquillo, mire, dice, ¿cuál es la tesis fundamental que el emisor propone en el fragmento anterior? ¿Cuáles son los distractores de esta alternativa? Entender el fragmento, ¿ya? Por segmento. Por ejemplo, cuando dice la excelencia no es un problema de individualidades como lo demuestran las figuras históricas, ¿ya? Si uno pone solamente se está refiriendo a una parte del texto, donde aparecían, por ejemplo, Gandhi, donde aparecían, por ejemplo, los escritores latinoamericanos, no sé si ustedes se acuerdan de esa parte, o Ho Chi Minh también aparecía, pero no es la tesis fundamental, no es el general, ¿ya? Sigamos revisando. Dice D, se debe implantar una educación basada en la exigencia y en el desarrollo de la voluntad y el esfuerzo, ¿ya? Habla de esto, pero no con tanta intensidad, porque si no, el texto hablaría de educación, hablaría de escuelas, hablaría, por ejemplo, de índices, y nos daría mucho más referencias educativas. Nos queda A, B y C. ¿Cuál será para ustedes la alternativa correcta entre A, B y C? ¿Cuál será? Si quieren pueden también descartar. Por ejemplo, descarto tal. A mí me interesa mucho que ustedes puedan participar en esta parte de la clase. ¿Ya? Ya Lucas dice que es la A. Tengo otra apreciación por ahí, chiquillas. Chiquillas, ¿están por ahí ustedes? Chiquillas. Chiquillas, ¿están por ahí? Bueno, de todas formas, igual Lucas tiene razón. Es la A. ¿Ya? Por ejemplo, con respecto a la B, analicemos B. Dice, la prosperidad es un privilegio de los países desarrollados, han arrebatado a las naciones pobres. ¿Ya? Aquí, claramente, hay un prejuicio, ¿ya?, de la lectura que podamos tener. Cada uno de nosotros puede tener una percepción distinta sobre, por ejemplo, el descubrimiento o el encubrimiento de América, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿cómo se llama? Esto no se presenta mucho en el texto. Dice, ve la condición de minusvalía, ¿ya? Se supone que el texto está construido para cambiar esta mentalidad, ¿ya?, de minusvalía. Claro, ahí Lucas dice que había puesto la D, ¿ya? Claro, pero Lucas, cuando a ti te imponen, por ejemplo, dice se debe implantar una educación, ¿ya?, un tema. Fíjate aquí, porque se impone el tema aquí en la alternativa, ¿ya? Pero la pregunta es que tú te tienes que hacer, ¿ya?, para determinar la respuesta correcta, es decir, ¿realmente habla todo el rato de educación? ¿Ya? ¿Realmente habla de eso nomás?
si hablara de educación, habla, por ejemplo, de los profesores, de los estudiantes, más bien habla en términos generales, ¿ya? De una mentalidad, ¿ya? De que nosotros debemos dejar de ser subdesarrollados, nosotros participantes del tercer mundo, ¿ya? Ahí no sé si queda claro, Lucas, pero hay que tener esa sutileza. Hay que dialogar con la alternativa y decir, ¿realmente está hablando de esto? ¿Realmente con tanta intensidad para que yo concluya que es la tesis fundamental de todo? Esa es la pregunta. Vamos más abajito. Dice 4. A partir de la lectura del párrafo 5 se infiere que, ya recordemos que hablaba de la historia, hablaba del Renacimiento. Recuerden eso, que decía que incluso las personas que eran, no solamente las personas, los arquitectos o las personas que accedían a más educación, sino que incluso las personas con los puestos más humildes de la sociedad, sabían que había que referirse al modelo griego, al modelo clásico. Veamos qué dice acá. Número 4. A. Los pueblos desarrollados necesitan tomar como modelo al Renacimiento, el subdesarrollado. B. Los pueblos deben eliminar la mentalidad supersticiosa para alcanzar la excelencia. C. Los países desarrollados superaron a los modelos en los que se inspiraron. D. Los países subdesarrollados individualmente han alcanzado la excelencia. E. Los hombres del Renacimiento buscaron colectivamente la excelencia. ¿Qué es lo que se desprende de ahí? Vean, vamos sacando. Dice la A, los pueblos subdesarrollados necesitan tomar como modelo al Renacimiento, ¿ya? No necesariamente. De hecho, pone de manifiesto, ¿ya? Que hubo una cuestión más bien colectiva, una cuestión social de cambio de mentalidad, ¿ya? Dice B, los pueblos deben eliminar la mentalidad supersticiosa, ¿ya? Aquí no habla de supersticiones, ojo ahí, entonces esta información es falsa. ¿Ya? La información de A es imprecisa y la B es falsa. Dice C, los países desarrollados superaron a los modelos que inspiraron, eso también es falso. ¿Ya? Dice D, los países subdesarrollados individualmente han alcanzado la excelencia, también hay información falsa, y solamente nos queda la E. Los hombres del Renacimiento buscaron colectivamente la excelencia. ¿Dónde la buscaron? En los modelos clásicos. Ahí yo tengo, por ejemplo, mi confirmación, dialogando con la alternativa, para yo saber cuál es la alternativa correcta. Bien, vamos acá. Dice, la finalidad comunicativa del emisor es. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué se construyó este texto? ¿Ya? Y aquí yo les voy a pedir un poquito de participación para dilucidar cuál es la alternativa correcta. Dice A, influir en las ideas del receptor mediante una persuasión afectiva. B, convencer al receptor razonadamente para que cambie de ideas y conductas. C, contraponer sus argumentos con ideas generalizadas. D, plantear argumentos de autoridad a fin de difundir una doctrina. Y E, persuadir al receptor mediante la reiteración de eslóganes sobre la excelencia. ¿Cuál será la finalidad comunicativa? La B. La B. Muy bien, muy bien, muy bien. Toda la otra información, Lucas, es falsa, si te das cuenta. Por ejemplo, en ningún momento tuvo a nuestros afectos, ¿ya? En ningún momento. Tampoco, por ejemplo, estos argumentos de autoridad. Lucas, ¿qué hubiera estado presente, ¿ya? En el texto para hablar de autoridad? ¿Qué elemento? Una figura de autoridad como policía, algún senador, no sé. Claro, pero también dentro de la historia, Lucas, ahí está, no solamente esas cosas. O sea, a mí me daría miedo que un policía me hablara sobre historia. Podría ser un historiador, ¿ya? O podría ser, por ejemplo, una cita a algún filósofo del Renacimiento también podría ser. A Maquiavelo, por ejemplo, o a algún pensador que haya pensado, o a Da Vinci en este sentido en el Renacimiento, o alguna cita de Miguel Ángel, por ejemplo. ¿Ya? Y también están ahí, ¿cómo se llama? Presentes en un argumento de autoría. Pero acá solamente nos dice convencer razonadamente para que cambiemos de actitud. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar según el autor? Tenemos que cambiar entonces la idea del subdesarrollo. Eso es.
y la idea, por ejemplo, de que no podemos alcanzar la excelencia, porque sí podemos, ¿ya? Porque la hemos alcanzado según el texto, en nuestros escritores, en nuestras figuras morales, por ejemplo, en nuestros políticos, ¿ya? En nuestros científicos también, que quizás han tenido un camino mucho más complejo que si hubieran nacido en el primer mundo, ¿no? ¿Ya? Pero sí se puede mirando los modelos permanentes, ¿ya? Que también vieron los hombres y las mujeres del Renacimiento, ¿no? ¿Mm? Suena como a Platón esto, ¿no? Porque vieron filosofía. Dice número 6. A partir de lo expresado en el fragmento se infiere que, otra inferencia más, vamos a determinar cuál es. Dice A. La excelencia solo se logrará cuando los países ricos entreguen el apoyo necesario a los países subdesarrollados. ¿Ya? ¿Verdadero o falso esa información? Vamos descartando. ¿Será así, según el texto? Ahí, No, falso. Por supuesto que no. De hecho, critica eso. Critica de que las ayudas no sirven si no se cambia la mentalidad. Vamos al B. Dice, la falta de excelencia de ciertas naciones ha sido provocada por determinadas circunstancias históricas. ¿Será circunstancia histórica o será algo mental, según el texto? ¿Mm? ¿Será histórico o será mental solamente? ¿Mm? está arraigado en la mentalidad del pueblo. Claro, la mentalidad. Muy bien, muy bien. Dice C. La mala educación ha promovido la idea de la excelencia. Es imposible de alcanzar a los países pobres. ¿Ya? Puede ser, puede ser. Vamos con la D. A ver, dice, el logro de la excelencia implica una transformación colectiva de mentalidad y de conducta. También está interesante. Y la E. Las grandes figuras históricas de los países pobres no han contribuido al logro de la excelencia de sus países. ¿Ya? Eso es totalmente falso. Nos queda entre C y D. ¿Cuál les parece más interesante a ustedes, chiquillos, que se puede inferir de todo el texto? ¿Cuál puede ser, chiquillos? Entre C y D. ¿Cómo? Entre C y D, ¿cuál es la información que se está infiriendo de todo el texto? Por ejemplo, acá, La D. muy bien, muy bien, muy bien, Lucas. Te iba a llevar la misma dificultad que tuviste antes. Por ejemplo, dice acá la mala educación. Pero el texto habla de índices de educación, habla de instituciones educacionales eh, que yo pueda localizar esa información o no. ¿Hablará de eso? ¿Está presente o no? No sé. ¿Mm? ¿Qué crees tú, Lucas? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Cómo? La pregunta es, supongamos que en un universo paralelo ya Lucas haya contestado la C, ¿ya? Pero ¿tú crees que yo podría identificar información, localizar información en el texto para poder concluir aquello? ¿Mm? Me faltarían los datos en el texto para llegar a esa conclusión. Por supuesto, por supuesto. Por eso la alternativa es la D. Excelente, Lucas. Excelente, excelente. ¿Ya? Muy bien. Recuerda entonces que cuando a mí me piden aquí evaluar globalmente, ¿ya? Yo tengo que identificar si es que el tema corresponde o no. Si a mí me está hablando, por ejemplo, porque en este texto está hablando implícitamente de educación, ¿no? Lo habló varias veces incluso. ¿Ya? Se refiere a un cambio de mentalidad, ¿ya? Y eso es lo que a mí me permite inferir, ¿no? Ese cambio de mentalidad. Si hubiera sido, por ejemplo, un texto más bien referencial, ¿ya? No argumentativo, sino que hubiera mostrado datos, por ejemplo, sobre los índices educativos, por ejemplo, de los países subdesarrollados y desarrollados, ahí más o menos te creo, ahí más o menos te creo, ¿ya? Incluso, por ejemplo, yo podría criticar esto de mala educación porque también es un prejuicio, ¿ya? O es un juicio más bien subjetivo. ¿Mm? Ahí también yo puedo tener otro elemento. Pero claramente, tal como dijo Lucas, esa es la alternativa correcta. Bien, chiquillos, ya revisamos la lupa entonces y nos vamos a este de aquí, ¿ya? ¿Cuál quieren leer? A ver, tenemos dos textos.
¿Prefieren leer este, que es un texto en prosa, ¿ya? De Ernesto Cardenal, o preferimos leer este de Hernán Rivera Letelier? ¿Cuál les gustaría leer, chiquillos? El poema está buenísimo. Ya, vamos al poema entonces. Vamos al poema. Ah. Dice, vamos. Texto 3, pregunta de la 14 a la 18. ¿Qué cosa hacer primero? Determinar las preguntas. Dice, ¿qué expresa el hablante lírico en la segunda estrofa del poema? ¿Ya? Aquí hay entonces un ejercicio de números romanos y lo más probable es que o exista información exacta o más bien rastreable y localizable o información que yo pueda interpretar. Como es un poema, ¿ya? Lo más probable es que sea información que yo pueda interpretar. ¿Mm? Bien, vamos al 15. Dice, ¿cuál es la finalidad comunicativa del poema? ¿Ya? ¿Cuál es la función o para qué se construyó el poema? ¿Ya? Aquí hay que ver una síntesis global entonces. 16. ¿De qué modo se vengaría Claudia del hablante lírico? ¿Ya? Aquí también hay una pregunta de interpretación. 17. El emisor escoge la poesía como forma de expresión porque, ¿ya? Aquí hay una pregunta de evaluación para ustedes. ¿Por qué creen que se elige también la poesía? 18. De lo que expresa el hablante lírico se concluye que la poesía, ¿ya? Aquí entonces hay que construir, ¿ya? ¿Cuál es la percepción, cuál es, la definición de poesía que se desprende del fragmento? Vamos entonces a leerlo. Esta se viene más o menos difícil, hay harta interpretación detrás. Dice, texto 3. Te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si el amor que los dictó, tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas lo que los lean, los besos que en ti no despertó el poeta. Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro, que Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examinen eruditos, y este baile de Claudia se recuerde por siglos. Claudia, ya te lo aviso. De estos cisnes, Claudia, de estas fiestas, de estas carreras de caballos, no quedará nada para la posteridad, sino los versos que Ernesto Cardenal para Claudia, si acaso, y el nombre de Claudia que yo puse en estos versos y de mis rivales, si es que yo decido rescatarlos del olvido, y los incluyo también en mis versos para ridiculizarlos. Esta será mi venganza, que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso y que leas estas líneas que el autor escribió para ti y que tú no sepas. Eso es entonces lo que escribió Ernesto Cardenal. No me quedó claro lo de qué haría Claudia. Voy a leer esta parte porque estoy seguro que está aquí en el número 3. Dice, de estos cisnes, de estos cines, dice, de estos cines, Claudia, de estas fiestas, de estos cines, de estas carreras de caballos, no quedará nada para la posteridad, sino los versos de Ernesto para Claudia, si acaso, y el nombre de Claudia que yo puse en estos versos y de los de mis rivales, si es que yo decido rescatarlos del olvido y los incluyo también en mis versos para ridiculizarlos. Vamos a ver cómo está la interpretación acá. Yo creo que a mí también me va a costar un poquito. Vamos a ver entonces. Dice, ¿qué expresa el hablante lírico en la segunda estrofa del poema? Veamos la segunda estrofa. ¿Ya? Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, porque el gesto más leve, cualquier palabra, Claudia, el menor descuido, tal vez un día examinen eruditos, ¿ya? Y este baile de Claudia se recuerde por siglos, ¿ya? Dice, 1. Su interés por transformar en poesía cada detalle de su amada. 2. Su incapacidad para olvidar un amor. 3. Admiración por los bailes dignos de estudio que realiza su amada. ¿Cuál será la alternativa correcta ahí, chiquillos? Cada detalle estará ahí. Cada detalle de Claudia.
¿Cuál será la respuesta correcta? Ahí, chiquillos, no se distraigan que está marcada otra. ¿Cuál será? ¿La 1 o no? Muy bien, es la 1, es la 1, la 1. No le puedo atribuir olvido o incapacidad de olvidar porque no está hablando de un olvido. Solamente le está diciendo que todos los gestos, ¿ya? Cualquier cosa que ella haga, va a ser registrado, ¿ya? Y que hay un interés por los detalles de ella. ¿Mm? Excelente. Número 15 dice, ¿cuál es la finalidad comunicativa del poema? A, ridiculizar los pretendentes de Claudia. B, intentar una reconciliación con Claudia. C, asegurar los recuerdos de un desafortunado amor de juventud. D, presumir la calidad de los versos dedicados a Claudia. E, hacer trascender el amor que Claudia no correspondió. ¿Cuál será ahí, chiquillos? La E. La E, muy bien, muy bien. Ahí el desafío es la palabra trascender. Trascender es ir más allá del tiempo, ¿ya? Recuerden ahí a Platón, de nuevo, que le estamos haciendo un guiño harto a Platón, ¿ya? El mundo de las ideas es un mundo trascendente, donde este amor, ¿ya? Que siente Ernesto por Claudia, ya es un amor perfecto, un amor idílico, ¿ya? Que va a traspasar incluso el nombre de Claudia o incluso el nombre de Ernesto. Recuerden que estos poemas serán leídos por toda Hispanoamérica, como dice, o serán también motivo de recogimiento por alguna pareja que los lea, ¿m? O en esta clase también. 16, dice, ¿de qué modo se vengaría Claudia del hablante lírico? Dice, A, evidenciando el desamor de ella. B, alcanzando la fama mediante la poesía que ella rechazó. C, logrando que ella lea su poema y desconozca que es la destinataria. D, negándose a compartir los logros que ella inspiró. Y E, menospreciando las cualidades de sus rivales. Esto también está fácil, o sea que estaba más difícil. ¿Mm? ¿Cuál será la venganza que habría detrás de estos versos? ¿De qué modo se vengaría de Claudia? ¿Mm? ¿Cuál será la respuesta correcta de acá? ¿Mm? Veamos acá. La respuesta, a ver, dice, logrando que ella lea su poema y desconozca que es la destinataria. Muy bien, ahí está, ahí está. Claro, Claudia no aprovechó el amor de Ernesto, ¿ya? Pero Ernesto escribió a Claudia, y lo más probable es que, como Ernesto es famoso, ¿ya? Él va a leer, a escribir estos poemas, ¿ya? Y ella no va a saber que fueron escritos para ella. Muy bien, muy bien. De acuerdo a eso, yo puedo inferir que el amor de Ernesto como hombre de carne y hueso, no solamente el hablante, ¿puedo inferir que se llamaba Claudio o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Se habrá llamado Claudio o no? ¿Creen que el poeta Ernesto Cardenal ya haya tomado explícitamente el nombre de Claudio o no? ¿Qué pueden inferir ustedes, chiquillos? Con una pregunta así como extra del texto. ¿Cómo, profe? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama? ¿Creen ustedes que más allá del hablante lírico, sino que refiriéndome netamente a Ernesto Cardenal de carne y hueso, ¿ya? El poeta, ¿creen ustedes que su amor que inspiró estos versos se llamaba efectivamente Claudio? ¿Qué puedo inferir de ahí? Yo creo que sí, sí se llamaba Claudia. Uh-huh. Sí, ahí está dado para la interpretación, ¿eh? Está dado la interpretación. Por una parte uno puede decir que no, porque es como una construcción ya poética y todo esto, pero lo más probable es que como el verso ya está plagado como de ironía, puede ser que efectivamente Claudia sea Claudia, y que Claudia al leer que va a desconocer el poema, provoque el resultado todo lo contrario, ¿no? Que ella sepa que ella era la Claudia de alguna manera. La poesía puede ser muy extraña, muy entretenida en ese sentido, pero como predomina la ironía, ¿ya? Yo puedo entender que sí hay una cuestión ahí, ¿ya? De
irónica de que puede ser que esta Claudia, que nosotros pensamos que no es una Claudia, pero sí es efectivamente una Claudia, tomó este libro de Ernesto Cardenal y que leyó el poema dedicado a él. Pues, 17. El emisor escoge la poesía como forma de expresión porque a Claudia es indiferente a las creaciones artísticas. B. Así puede influir en los sentimientos de otros enamorados. C. A través de sus versos logrará trascender en el tiempo. D. Claudia presenta dificultades para leer los textos. E. Ha sido rechazado por Claudia. ¿Cuál es la alternativa correcta a la 17? ¿Cuál será? ¿Cuál será la alternativa correcta, chiquillos? Rápidamente. La C. La C, muy bien, muy bien. A través de sus versos logrará trascender. Esa es la idea. Por eso se escoge esto de la poesía. Si tú te fijas, por ejemplo, ¿por qué puedo hablar de poesía o podemos hablar tantas cosas de la poesía? Porque la poesía netamente es un género de interpretación. Yo debo interpretar el poema, ¿ya? Y yo como lo puedo interpretar con esta ironía, ¿ya? Con esta, por ejemplo, con este juego de palabras que hace Ernesto Cardenal, ¿ya? Yo puedo inferir muchas cosas o concluir muchas cosas. Y eso, todo eso en la poesía, como es un terreno abierto, todo es correcto. Todo es correcto. Pero lo importante es referirse a las marcas textuales, a lo que a mí me permite, ¿cómo se llama?, interpretar de acuerdo al texto. Por eso la poesía es bastante entretenida. 18. De lo que expresa el hablante lírico se concluye que la poesía, ¿ya? 1. Es apreciada por los estudiosos. 2. Expresa sentimientos. 3. Inspira a otros enamorados. ¿Será solo 2? ¿Será solo B? ¿Solo 1 y 2? ¿Será C? ¿Cuál será la conclusión que yo pueda sacar? Ojo, 1 y acá... 2, ¿no? ¿Mm? 1 y 2. Ahí está la dificultad, ¿ya? Porque claro, mira, dice de lo que expresa el hablante lírico se concluye que la poesía. Acá muchas veces va a interferir lo que nosotros sabemos de la poesía, ¿ya? Yo puedo, claramente, acá es apreciado por los estudiosos porque, según el hablante, los poemas hacia Claudia serán estudiados, ¿ya? Y leídos por toda Hispanoamérica, ¿ya? Que exprese sentimientos, ¿ya? Es una cuestión que es de suyo, que no es necesario que el hablante lírico lo diga. Pero sí dice que inspira a otros enamorados. Aquí igual está difícil. Aunque, por ejemplo, la expresión de los sentimientos es algo que está presente, pero no es algo determinante. Por ejemplo, no dice en ninguna parte... no, a lo mejor estoy haciendo una sobrelectura nomás. Sí, debe ser, no, sí es la E. Ahí. Es la E. Sí, 18. Sí, es la E. Sí, porque evidentemente expresa sus sentimientos. Claro, porque estos son los versos para ti, Claudia. Sí. Entonces nos quedamos con la 18 y la E. La 1 es apreciada por los estudiosos, también lo dice en un párrafo, expresa los sentimientos del hablante y también puede inspirar a otros enamorados. Y ahí tenemos entonces todas las alternativas. Bien, chiquillos, vamos a llegar hasta acá, ¿ya? Queda pendiente para las personas que aún no se ponen al día con la ejercitación número 7, ¿ya? Sobre este ensayo. Yo les voy a dejar, les voy a seguir dejando ensayos, pero en esta clase no alcancé porque tengo que hacer algunas cositas para ustedes, para su graduación. ¿Ya? Dile, profe, tranquilo. Sí, no, sí, igual yo me preocupo sobre todo en concluir lo que hicimos hoy día. ¿Qué hicimos hoy día? Vamos a revisar. Leímos un texto argumentativo, volvimos a revisar la propuesta de lectura que siempre hacemos, ¿ya? Si dice pregunta 1 y 6, voy leyendo las preguntas, voy determinando cuál va a ser la habilidad que me va a pedir, ¿ya? Determinando la inferencia, cuál es la información falsa y la información verdadera, ¿ya? Y lo principal del primer texto era determinar, por ejemplo, si la inferencia es local, como acá, o la inferencia es global.
porque recuerden que la dificultad aquí en la inferencia global es que uno de los distractores, aparte de información falsa, aparte de información que es explícita, hay inferencias que son locales, ¿ya? Como esto de las figuras históricas, que era una inferencia correcta, pero era local. Yo tengo que inferir el fragmento entero y por tanto me pide una general. Muy bien. ¿Ya? Revisamos entonces también un poema en esta clase, ¿ya? Y fuimos determinando cuál era el diálogo que tenía el hablante lírico con nosotros, ¿ya? Y con este personaje ficticio que era Claudia. Ficticio o no, no lo sabemos, que era la interpretación de la poesía. Bien, además de eso, también, para ir concluyendo la clase entonces, les voy a pedir que ustedes anoten esto y si tienen alguna duda, la escriban acá en los comentarios de clase, ¿ya? Son las habilidades a priorizar en los 17 días que nos quedan para la PTU de lenguaje, ¿ya? Priorizar y recuerden entonces también dialogar con los textos. Acá les dejé también el calendario del DEMRE para que puedan visitar las fechas y a seguir entonces practicando. Están todos los trabajos de clase acá, están todos acá, todavía están disponibles para poder, ¿cómo se llama?, completarlos, ¿ya? Y yo igual me tengo que poner al día con los resultados, como hemos estado cerrando en el colegio. También he tenido algunas dificultades para avanzar con ustedes acá, pero ya les voy a entregar algunos resultados, ¿ya? Y algunas apreciaciones con respecto a las habilidades que tienen que poner más énfasis, ¿ya? Ese trabajo también lo voy a hacer yo, pero yo les voy a encargar también que revisen el tablón y vuelvan a revisar las habilidades a priorizar y contar, por ejemplo, en la próxima clase, cuál es la habilidad, vamos a poner acá, vamos a poner esa pregunta. La pregunta a contestar va a ser la siguiente. Pregunta a contestar, voy a poner pregunta a contestar. 2 puntos. ¿Cuál es la habilidad que más te cuesta? Responde con el número de la habilidad citada. ¿Ya? Citada en los comentarios. Responde en los comentarios. En los comentarios con el número de la habilidad citada. ¿Ya? Entonces ustedes, por ejemplo, ya me dicen cuál me cuesta más. Supongamos que, no sé, a Emilia le cuesta la 1. ¿Ya? Entonces pone Emilia, va a poner entonces en los comentarios habilidad 1. Así como habilidad 1. Por ejemplo, a Lucas le puede costar las 3, las 5, las 6. Ustedes. Ahí para tener una información también para poder enfocar el texto también, ¿ya? Y la lectura que podamos hacer de este. Ya, chiquillos, no los molesto más. Que estén bien. Felicidades por estar terminando este proceso. Felicidades por estar terminando este proceso, ¿ya? Ya, les mando un abrazo. Que estén muy bien. Nos vemos entonces el lunes. Nos vemos el lunes. Ya está diciendo feliz Navidad, Carlos. Para la próxima, nos quedan todavía algunas clases. Ya nos quedan todavía algunas clases. Ahí les voy a preguntar también acá en el Classroom si quieren otra clase más. Ya les voy a preguntar eso igual para poder nosotros ponernos al día con la ejercitación, ¿no? Ya, chiquillos, nos vemos. Abrazo. Chao. Chao. Chao.